Acá tenemos otro tema que también suele achacársele a don Scalabrini Ortiz, pero esta vez el culpable no va a ser Galazo. Yo había dicho que en una conversación que tuvimos sostenía abuela que Scalabrini no se había afiliado nunca a Forja. Ya de por sí me parecía, tenía la certeza, ¿no?, que me parecía que era un error, pero agregó dos cosas peores. Una, que no había sido peronista y que a la caída de Perón había sido un gorila. Con lo cual, si ya lo anterior no había aceptado la corrección, ¿para qué corregir eso que para mí era una inmensidad? Cuando le pregunto, terminada la charla, por qué decía lo que decía, él fundamentó que había estado con el desarrollismo. Bueno, ¿qué decir de ese tema? Si Scalabrini Ortiz fue o no fue desarrollista. Primero, habría que enmarcarlo en una idea de proyecto nacional, que después de la revolución fusiladora del 55 había quedado acéfalo y sin dirección, y aparentemente venía Frondizi con el desarrollismo a querer continuar esa obra de país industrialista, de país pujante, a tal punto que llegan al famoso acuerdo donde Frondizi con Perón, el general Perón da la orden de votar por Frondizi. En estos dos contextos, primero, un partido que es el desarrollista, que viene a levantar las banderas de un proyecto industrialista, que es lo que había hecho el peronismo, y un partido peronista proscripto, donde el propio líder manda a apoyar al jefe de ese partido que viene a continuar con la obra industrialista, es que Scalabrini Ortiz apoya la candidatura de Frondizi y los primeros años de gobierno de Frondizi. Scalabrini nunca dejó de ser primero un nacional y popular, aunque no nos guste mucho ese término, pero es así, y americanista. Por lo tanto, antiimperialista, siguiendo a Hernández Arregui en qué es el ser nacional. En ese sentido, primero que nada, estaba lo nacional. Y por eso él era peronista. Frente a la imposibilidad táctica de contar con el líder y contar con el peronismo, ve la otra herramienta táctica que era el desarrollismo. No es que él haya sido desarrollista. De hecho, cuando Frondizi impulsa sus planes de petróleo, él sale a denunciarlos desde la revista ¿Qué? Y rompe con el desarrollismo, a pesar de una gran amistad que tenía con Frigerio, que era la mano derecha de Frondizi. Rompe también cuando fue el tema del frigorífico Lisandro Latorre, que exacto, va a la vuelta. Ahí empieza la ruptura con Frondizi. Para la misma época seguía carteándose con el general Perón y recibía las directivas del general y las felicitaciones del general Perón, donde entre otras cosas le dice que el libro Los Vendepatrias y el libro Las Fuerzas, el Derecho de las Bestias le pertenecen en gran medida a él, a Scalabrini, porque los datos económicos que da, sobre todo del plan Previx y los datos de la economía real, digamos, ¿no?, de la macroeconomía y de la economía real, de lo que pasaba con el pueblo, se los debía a Scalabrini, porque el general lo cita en estos dos libros. Pero aparte hay otra cuestión. En la revista que mencioné, que Scalabrini hace una defensa acérrima de la Constitución del 49 y del artículo 40, sobre todo. Entonces, es como que él nunca renuncia, primero, a su idea nacional y segundo, a remarcar y sostener los logros del peronismo. Jamás. Por ende, si Scalabrini fue desarrollista, lo fue en un contexto determinado, táctico, siguiendo en todo caso las órdenes de Perón. No fue
un apasionado desarrollista, de hecho rompe con el desarrollismo. Hay una revista donde Scalabrini expresaba lo siguiente, le decía a Frondizi: doctor Frondizi, el peronismo se ha hecho a un lado para que usted tenga un lugarcito en la historia. Siéntese con cuidado, porque el asiento es incómodo y es inseguro. Si lo aprietan, solicite ayuda. El pueblo no se la va a negar mientras mire hacia adelante. Señalo la gravedad del momento y la necesidad de que coincidan con suprema grandeza los esfuerzos de todos los argentinos para reparar los daños tremendos causados por la dictadura. Esto decía Scalabrini. Creo que son terribles los términos, ¿no? Y desacredita totalmente cualquier idea de un Scalabrini Ortiz desarrollista fuera del marco de un apoyo táctico en la medida que el movimiento nacional y su líder estaba proscripto. Pero creo que vale la pena repetir esta frase. Doctor Frondizi, el peronismo se ha hecho a un lado para que usted tenga un lugarcito en la historia. Parece que, a mi criterio, mucho no lo aprovechó. Exactamente. Y finalmente viene lo más paradójico o lo más increíble que se ha dicho sobre Scalabrini. Tomando esta idea de que él habría estado, según algunos, coqueteando con Frigerio y aceptando escribir en la revista que pertenecía en cierto modo a Frondizi y Frigerio, se ha llegado a decir incluso que Scalabrini en su última época, como dije antes, llegó a ser antiperonista. ¿Basado en qué? Vaya a saber. Nadie lo supo fundamentar. Teorizando, uno puede llegar a suponer que se diga eso no solo por el tema del desarrollismo, sino que allá por el 43, cuando tiene lugar la revolución del GO, Scalabrini Ortiz, que formaba parte de Forja, presenta la renuncia a Forja, renuncia que nunca se llegó a tratar, ni mucho menos a aceptar. ¿Por qué? Porque desde los inicios del movimiento juniano, Forja le da el apoyo, cree que es un movimiento revolucionario que va a terminar en un proyecto nacional. Scalabrini tenía sus dudas y se lo expresa a Jauretche y a sus compañeros de militancia de Forja, diciendo que no estaba muy claro en ese movimiento para dónde iba a salir disparado o quién se iba a quedar con el control político para llevar a cabo el proyecto nacional o no tan nacional. De hecho, Perón termina preso en Martín García y tuvimos un 17 de octubre, lo cual habla a las claras de que ahí había diferentes sectores, de que no era una cosa homogénea. Este era el planteo de Scalabrini, por eso presenta su renuncia a Forja, dudando de la certeza que sí tenía Forja de que el proyecto de junio era un proyecto nacional. Pero de ninguna manera era una renuncia contra Perón, era una duda que expresaba uno de los integrantes de Forja respecto de un movimiento que los hechos históricos le van a dar la razón de que no estaba definido. Y por cierto, después el general Perón va a tener una excelente relación con Scalabrini Ortiz, le va a ofrecer cartera de gobierno que él siempre va a rechazar, no ocupó ningún cargo en el gobierno peronista, esto hay que decirlo, hoy que andan todos corriendo atrás de los cargos, él que fue uno de los principales intelectuales que mandaba el GO Valer junto con José Luis Torres, uno de los principales intelectuales, no ocupó ningún cargo. Él que fue el ideólogo de la expropiación y nacionalización de los ferrocarriles, no ocupó cargo en el gobierno peronista.